noche. Yo soy Copa Chapada Antigua y escribo unas presentaciones, ¿no? Lo primero que me llamó la atención fue la fecha. ¿Cuándo fue escrita Limbo? Dice, es muy contemporáneo a los hechos que se estaban viviendo en relación a Malvinas, la vuelta a la democracia, el regreso de los exiliados, el nuevo gobierno y el poder militar. La fecha, México, 1983, Buenos Aires, 1986, México, 1987. Bastaría citar El beso de la mujer araña, 1976, para poder pensar la dificultad para escribir una novela, digamos, tan contemporánea a los hechos que uno está viviendo. Creo que Manuel, en ese sentido, digamos, si uno piensa en Puvis Angelical, también podría pensar lo mismo. Creo que la diferencia entre Manuel y Noé es que Manuel estaba muy amparado en el género. Entonces el género, digamos, me parece que le posibilitaba tener esa distancia necesaria a veces para poder escribir sobre acontecimientos tan, digamos, brutales, ¿no es cierto? Yo para escribir Villa tuve que esperar hasta 1995, ¿no es cierto? O sea que pasaron muchos años. Para mí Limbo tiene la estructura de un viaje. Por supuesto el género incluye más de una figura, desde Ulises hasta Trotsky. Es decir, incluye el exilio, que desde Joyce es una de las armas del artista. Cuando le preguntaron por qué se había ido de Dublín, Joyce respondió para poder escribir sobre ella. La narración ficcionalizada o testimonial del exilio político forzado podría incluirse dentro de este tópico. Que quede claro, ¿no es cierto? El exilio político forzado. Las tres armas del artista son la astucia, el silencio y el exilio. Estas tres cuestiones las vamos a encontrar en Limbo. Quizá me es imposible olvidar que Limbo fue escrita a la sombra debajo del volcán. En México profundo, como dicen en alguna parte de la novela de Noé. ¿Sí? Bajo el volcán es una novela del exilio, del viaje, de la política y de las despedidas. Quizás la carta que se escribe bajo el volcán sea una de las más hermosas de las cartas de amor de la literatura. Y Firmin, uno de los cónsules ebrios a los que nos acostumbra la literatura inglesa, finalmente muere en manos fascistas. Solo que aquí las cosas en Limbo comienzan al inverso. Se trata de un viaje de retorno. Pero no nos alejamos de Ulises, retornando a Ítaca. Matías es un Ulises inmóvil, como en la novela de Javier de Mestre, Viaje alrededor de mi cuarto. La que vuelve es una mujer, Elisa. Enrique, el hijo, Telémaco, se queda. Solamente voy a nombrar algunos de los tópicos de la novela de Noé. El primero, la despedida. Hay un objeto que toma toda la escena de la despedida y que podría pasar inadvertido, pero es fundamental por su uso: las valijas. Están al comienzo de la historia, cuando Enrique carga las maletas en el auto que lleva a Elisa al aeropuerto, y cuando llega al aeropuerto ve como el mozo se las toma, casi se las arrebata, casi no le da tiempo cuando este se está despidiendo de su madre. Elisa viaja de México a Buenos Aires. Durante el trayecto, el pasajero que viaja en el asiento de al lado es un coronel. Para sorpresa de Elisa, está leyendo el libro Nunca Más. En el transcurso del vuelo y en un monólogo, el coronel le confiesa a la mujer que está a su lado sus excesos. La palabra es justa para reflejar el estado de lengua que se usaba en aquel tiempo, desde que se
del lugar que se ejecutaba la represión. Y el estado de lengua en estas novelas es muy importante, porque a veces leemos novelas que quieren reflejar aquel tiempo con otras palabras, que no son contextuales al estado de lengua que se escribía en ese momento. Cuando están por aterrizar en Buenos Aires, el militar guarda un libro en un maletín, otra vez la maleta, pero esta vez ya se vuelve siniestra. La última valija, en el final de la novela, Enrique le muestra a Matilde una fotografía y dice: y una valija chata, apta para llevar planos, saca varias copias. Una son del cementerio, otra de los barrios vecinos. Curiosamente, se advierte un movimiento. Sobre un primer plano avanza un segundo, retenido. A primera vista, así de la geometría agobiante del panteón, brota una figura, rezando a lo lejos, sobre una tumba. Así que en esa valija encontramos eso. Él cita ahí, creo que es un cuadro de Simón Martino. El tiempo del relato. El vuelo entre Buenos Aires y México es el tiempo del relato. ¿Sí? No hay que olvidar que unos instantes antes de aterrizar, el coronel cuenta cómo se deshace de una prisionera de la que había hecho su hembra durante su cautiverio. Y dice: llévensela. Dije sin pensar, cuando alguien me preguntó qué pasaba con ella. Ni siquiera cuando la metían en un helicóptero para trasladarla. Otra de las palabras, ¿no es cierto? Trasladar. La metonimia es clara, quiere decir, un vuelo lleva a otro vuelo. El avión vuela de México a Buenos Aires y el relato, casi en su totalidad, transcurre y se instala en esa temporalidad. El Parlamento del Militar. Quizás esto ya más personal me refiero a la literatura, cuando escribí ella, lo más difícil que me pasaron dos cosas, digamos. Yo trabajaba en salud pública, después se hizo bienestar social, después me tuve que ir. El día del golpe, yo era el jefe de guardia, una especie de CIPEC, estoy trabajando, era un lugar donde venían a visitarme Mazota, el negro Lamborghini se quedaba a dormir. Estoy trabajando y entro de guardia, como siempre. Y el que había tomado el Ministerio de Bienestar Social era el coronel Matiusi. El coronel Matiusi me ve y yo quedo paralizado. Era el teniente que yo le tenía en Campo de Mayo cuando había hecho la conscripción. Entonces me miró y me dijo: Guzmán. Y yo no me cuadré, pero pegó en el palo. Entonces él me dijo: usted es un civil. Y yo le digo: pero ¿cómo me reconoció? Nunca me olvido de la cara de un soldado. Entonces en Villa, mi dificultad, digamos, era cómo vamos a hablar, digamos, a un militar. ¿A qué voy? Voy a lo que había dicho él. Digo, quizás lo más intrincado de cualquier novela referida a aquellos años del proceso, la pregunta para cualquier novelista que se preste de tal: ¿cómo hacer hablar un militar? No es, con mucha presteza, recurre al monólogo. Esto le permite contar su propia historia y también que no hable con nadie, o mejor dicho, solo con sus subordinados. Los libros. En la escena final, en la biblioteca de Enrique, faltan libros. Hay huecos. Es lógico que falten. Están en la novela. Los personajes lo están leyendo. El coronel lee nunca más. Enrique lee el extranjero. Matías le promete a Mauricio, cuando está en estado terminal, prestarle la autobiografía de Canetti. Cuando Mauricio le pregunta: ¿quién es ese autor?, Matías le responde: un escritor, un exiliado. Cuando Elisa aterriza en Buenos Aires,
Uno de los amigos que va a buscarla tiene la novela de Pepe Bianco, Sombra sobre el espíritu. El cura está leyendo la obra de Pío X y su época. Cámpora lee La lealtad peor. Matías traduce y lee las crónicas de Courteline. O sea que todos se pasan leyendo y todos esos libros circulan entre sí. Los apagones de la memoria. El cine, si no me expreso mal, si no te lo corrijan, está mi amigo Bruno de acá, suele llamarlo fundido a negro. ¿Cómo? En la novela de Guité hay apagones. ¿Sí? Me parece que, como dice un personaje de la novela, se trata de una reconstrucción. Creo que los apagones son los agujeros que tiene cualquier memoria. Cualquier memoria es agujereada. Primer apagón, Elisa. Ese es el lugar de la memoria para Elisa que vuelve del exilio. Dice Elisa: diría que estoy en el limbo, desalojada del infierno de la memoria, sin alcanzar a ver el paraíso, la tranquilidad de una recomposición. Elisa va en busca de datos sobre Felipe Armenta, que ha muerto hace 10 años, supuestamente en el Hospital Tormund. Ella llega para su aniversario, cuyo recordatorio se publica en el diario La Nación. El mismo diario informa que un coronel ha sido detenido por ser acusado de dirigir un campo clandestino de detención. Es increíble que esa historia, que parecía absolutamente desperdigada, cómo se va reconstruyendo y cómo los hilos se van armando. La Nación, digamos, cuando hizo la crítica, que creo que fue la mujer de, ¿cómo es? De Kicillof, ¿no? La chica. La Nación, no, ella hizo, creo que Ni muerto has perdido tu nombre. Cuando hicieron la crítica de Epitafios, el derecho a la muerte escrita, que toda la última parte es una crítica, o mejor dicho, una lectura de los recordatorios de página 12, La Nación hizo la mejor crítica del libro, solo que excluyó el último capítulo. ¿Y por qué excluyó el último capítulo? Porque en ese capítulo yo criticaba que cuando había muerto Lambruschini, La Nación había publicado el aviso fúnebre restituyéndole el grado, del cual había sido despojado. Es decir, entonces esa parte del libro no la comentaron. Elisa asiste a un homenaje en el cementerio de Pacheco, donde reposan sus restos, y se pregunta: ¿sus restos? Cree tener un papel que le dio Felipe y descifrar algo escrito. Sé que estoy irremediablemente condenado a las sombras. Una catarata de pequeños olvidos amenaza en convertirse en uno solo de enorme olvido. Mi cráneo, mi pasado, será una caja inexpugnable. Será olvido, pero nunca indiferencia. Segundo apagón. Lo que dice es que no ha habido apagón real, no hubo ningún corte de luz, todo está iluminado. Eso es lo que yo llamo iluminaciones y los apagones de la memoria. Digo, como que no hubiera una linealidad. Segundo apagón, Matías. Hay un corte de luz, dice Matías. Pero si hay luz por todos lados, le responde Enrique. En esa confusión o malentendido, Enrique le confiesa a Matías, su padre, que quizás él mató a un hombre o lo atropelló con el coche. Después de transcurrir un tiempo en que el terror se apodera de Matías, Enrique le confiesa que fue una broma macabra. Ante el esfuerzo de Matías, que exige una explicación, las respuestas evasivas que le da el hijo son poco convincentes. Pero hay una que es inapelable. O será porque leí en el extranjero, y ahí dice que la muerte no es importante. Lo importante es la indiferencia. Al parecer eso es lo grave. Felipe y Enrique coinciden en el limbo. El hijo vivo y el hijo muerto, los dos coinciden en que puede haber olvido, pero no indiferencia. Matías, a su lado, tiene abierto y tiene el libro de Courteline. Y dice: no conservo memoria de lo que vi a continuación,
pero en efecto me encontré en el jardín. El hombre de Piequino volvía a perderse hasta alejarse entre los árboles. Pensé fugazmente en un Virgilio que me llegaba por el infierno, pero un Virgilio lacónico y elusivo, no a salvo del mal, procediendo por charadas. Y quizás por el malentendido, la única manera de avanzar por el infierno, con charadas, ¿sí? Y la frase de la Odisea, de una novela que escribí que se llama así: ni muerto has perdido tu nombre. Lo que concede el derecho a la muerte escrita, ¿sí? Esto es, todo ciudadano en Grecia tenía derecho a la muerte escrita, tenía que figurar todos los datos de filiación. Dice Matías, la idea me estremeció. Quizás allá abajo estaban enterrados los cuerpos de los que adentro de la casa habían sido ejecutados. Por eso él dice el fantasma. Las preguntas que se hace Matías: ¿estaría todo eso de ejecución y entierro documentado en alguna parte? Por eso la muerte escrita. ¿O debería Enrique, o debería cavar con mis uñas para hallar lo que buscaba, el cuerpo de mi hijo? Penélope. Pero si Matías, el Ulises Mori, cuenta el viaje al revés, es Penélope la que regresa. Si a Penélope, como dice en la novela, le gusta tejer por tejer y no espera ningún Ulises, entonces, por vocación, al llegar Ulises, esa mujer llamada Penélope seguirá tejiendo cuando llegue, no le importa. Entonces, si hasta admitiéramos que no escuchara, dice Noé, bien, casi es posible que fuera indiferente a las andanzas de Ulises. El relato de Ulises sería para otra, y ella, contrariamente a lo que pide la tradición literaria, solo apreciaría en él la paulatina declinación de la intensidad de su voz al narrar sus andanzas, no su voz de la narración. No su voz ni la milagrosa neutralización de los peligros que había estado puestos en sus andanzas, sino que desaparece la voz de la narración, digamos, de Matías. La fábula. Hay una escena entre Enrique y su mujer, Matilda, en el departamento en que viven. Abajo, en la calle, varios perros están enredados, ladran con pasión, parece que van a destruirse. Enrique guarda una fotografía y le pregunta a su esposa: ¿no te parece una buena fábula? Ella a su vez le pregunta cuál. Enrique le contesta: más o menos esta. El hombre le aconseja astucia y prudencia a su perro y mientras está al lado, el consejo da frutos. Apenas puede el perro, se escapa y se lanza con alma y vida a la pelea. Y el único que va a sufrir va a ser el hombre. Después de escucharlo, Matilde le pregunta: ¿dónde está la fábula? ¿No tiene moraleja? Enrique le responde: no tal vez de una manera clásica, pero sí por aproximación, por resonancia. En la escena siguiente, un hombre de barba blanca ha recuperado a su perro que sangra por haber participado en una pelea con otros perros. Entonces Enrique concluye: ahí está la moraleja. En la forma en que mira el hombre está la moraleja. Cuando estalla la guerra, no vale la prudencia ni la astucia. O sea que había una moraleja. No vale la prudencia ni la astucia, pero queda el exilio y el silencio. En el retorno, Elisa pierde el silencio. Recordemos el monólogo de Enrique en la última escena. Todo parece indicar que en ese concierto de voces que salen de todas partes, la suya propia se retrajo, se enquistó. El hombre de la bata, la mujer vestida de calle y el tercero que puede ser Enrique. Todo vuelve al comienzo. Como diría un personaje de Becque, ¿quién cuenta la historia? No tiene importancia. Lo cierto es que la voz del narrador se pierde porque puede ser cualquiera, Elisa, Enrique, puede ser incluso una autobiografía de Matías, como dicen. A veces los personajes me perdía en la novela y tenía que volver. Me dije, como en toda reconstrucción de la memoria, hay ambigüedad, agujeros, malos entendidos, charadas. Pienso que Noé y León Lamborghini compartieron el exilio de México.
Uno escribió Limbo, el otro Odiseo confinado. Dos infiernos diferentes, dos encuentros con Virgilio diferentes. Bueno, pido disculpas por lo extenso de la exposición, me amparo en que el libro lo merece, pero que quede claro que no se trata de un análisis del libro desde alguna perspectiva teórica en particular, solo una lectura que en el camino se extravió, se encontró y como muchas veces le sucede a los personajes de esta historia. Finalmente hay libros, y lo digo yo, que vengo de la vanguardia, finalmente hay libros que escritos en determinado momento histórico no renuncian a la moraleja. El caso es Limbo. Posiblemente el escritor no se lo propuso directamente. Es más, por lo que leí, hasta se le impuso. Pero un lector lo encontró, desplazada, camuflada, entre luces y sombras, para poder decir simplemente que hay momentos, y más allá de cualquier intención estética, que la moraleja se impone necesariamente. Si se trata, como sucede en este caso, ser olvido, pero nunca indiferencia. Y para mí, esa moraleja, que he sido un escritor de vanguardia, para mí esa moraleja es bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias.